declaraciones de funcionarios para la prensa, me propongo observar la conformación de esa narconarrativa construida durante décadas no para entender la totalidad del narco, sino su reducción simbólica como un enemigo de la sociedad civil y una amenaza a la seguridad nacional de México y Estados Unidos. Analizaré finalmente esos momentos de inscripción en el discurso como una forma de representación anterior al despliegue de las Fuerzas Armadas en México, que con el respaldo político y económico de Estados Unidos terminará militarizando el territorio nacional, atacando comunidades, destruyendo el tejido social, saqueando la riqueza del subsuelo y, en suma, operando una guerra en contra de la ciudadanía más vulnerable que debía proteger. La guerra no empieza, por tanto, movilizando a un ejército. La guerra empieza con el uso estratégico del lenguaje que imagina. Bienvenidos, buenas noches. ¿Sí se escucha? Sí, ahí está bien. Bienvenidos, buenas noches, muchas gracias por la espera, gracias por estar acá en sábado en la noche lluvioso. De verdad que es un gusto y un honor estar acá para presentar, ya no digo el libro, sino la obra de Osvaldo Zavala llamada La Guerra de las Palabras. Digo obra porque es una presentación sui generis. Nuestra idea, como ya vieron, pues era hacer una presentación de todos estos formatos, bueno, que no, tampoco son tantos, son 3 los formatos en los que hemos publicado el libro, y sobre todo este en especial, que ha sido narrado por Olayo Rubio y que tiene toda una intención distinta, me parece, al audiolibro tradicional. Hay esa pasión que sale del alma y de la voz de Olayo. Así que, bueno, también agradecer, por supuesto, al Claustro de Sor Juana, como siempre, la hospitalidad. De verdad, gracias por tenernos acá, y gracias, Olayo, por estar acá, y al mismísimo doctor Osvaldo Zavala, para compartir esto que, bueno, sí tiene que ver, obviamente, para hablar sobre la guerra de las palabras, pero también qué significa el fenómeno de pues, estar publicando al mismo tiempo el libro en papel, el libro electrónico, y ahora en audiolibro. Da para mucho esto, ¿no? Hacer una reflexión también, qué pasa con el audio, si eso es un acto de lectura o no, cómo se transmite el contenido a través de este formato. En fin, está ahí también pues la invitación para que ustedes puedan acceder a la obra en cualquiera de estos formatos, pero en especial estamos pues promocionando el audio. Y también, por supuesto, allá afuera también agradecemos a Porrúa que nos apoye con la venta del libro. Al final, por supuesto, habrá un momento también para que puedan llevarse un ejemplar firmado, y ya no sigo más, los dejo con los autores de estas locuras. Gracias. Muchas gracias, Enrique. Gracias a todos por estar acá en sábado con lluvia. La verdad es que me emociona mucho poder compartir este momento con ustedes. Por supuesto, muchas gracias a mi amigo Olayo Rubio por tanta generosidad y por tanto trabajo que tan noblemente nos ha dado para hacer posible este libro. Y bueno, y por tantas otras formas de colaboración que hemos logrado hacer, y que desde luego han tenido una enorme repercusión en mi trabajo y en la manera en que he estado planteando y pensando todo esto. Veo también que en el público pues están algunos queridísimos amigos y maestros. Se sienta ahora mismo Homero Campa, editor de la revista Proceso, que además de ser un enorme amigo, es un gran maestro. Por ahí está también Ignacio Alvarado, que literalmente fue el que en su momento, en los años 90, me dijo: los cárteles no existen, y desde entonces creo que parte de mi vida dio un giro extraordinario. Y pues bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Pensamos conversar sobre la hechura del libro, sobre cómo se dio el proyecto de hacer el audiolibro, y luego pues por supuesto también discutir algunas de las ideas que se proponen ahí. Yo, como seguramente les pasó a todos ustedes también, empecé a escuchar con mayor asiduidad audiolibros durante la pandemia, y no había pensado en realidad gran cosa sobre ese formato,
hasta que tuve pues, tanto tiempo de sobra como para escuchar con detenimiento algunas de las producciones. Y para mi sorpresa, que no debió serlo en realidad, porque mucha literatura se presta para ser escuchada, el audiolibro en realidad agrega una enorme dimensión al producto cultural, al sentido en que se consume un libro, y creo que pues, es una experiencia verdaderamente distinta de la que uno puede lograr en silencio leyendo un libro. Le contaba a Olayo hace un momento que hace unas 2 o 3 semanas me invitaron a una charla en una universidad estadounidense, y el colega que es un amigo me contó que primero escuchó el libro antes de oírlo y que disfrutó muchísimo pues sí, la atención, no sé si dramática es la palabra, pero sí, digamos, la personalidad que agrega la voz de Olayo en el audiolibro, y es exactamente lo que yo quería que pasara. Yo tengo muchos años escuchando a Olayo, como todos ustedes también, y me di cuenta que pues, su voz tiene toda una impronta muy personal que además conecta con largas décadas de historia cultural y política en México. Y creo que pues, para mí era importantísimo tener no solo su voz, sino también su personalidad transmitiéndose en el libro, y sentía entonces como un tipo de conversación en la que lo que yo escribía en realidad cobraba un giro importante, de urgencia y pues sí, de tensión incluso al momento de ser escuchado. Entonces fue muy emocionante cuando empecé a recibir los audios y escuchar lo que estabas haciendo, y la verdad es que pues sí, de pronto te das cuenta que el libro cobra una versión, una personalidad que no es exactamente ya mía solo, y que en realidad pues sí, empieza a virar hacia lo que tú haces como lector. Borges decía finalmente que un libro no le pertenece al autor sino al lector, y entonces yo quisiera pensar que el audiolibro conserva un acto de lectura extraordinario, no solo de un amigo muy querido, sino de alguien que ha pensado conmigo por un largo tiempo ya estos temas, y que los entiende de un modo no solamente productivo, sino ingenioso, creativo, y que agrega pues toda una mirada, una forma de pensar todas estas cuestiones que yo no alcanzaba a tener. Y creo que el audiolibro entonces no solo mejora, sino que entra en una zona de creatividad artística que me emociona muchísimo, por la cual estoy sumamente agradecido, y que me hace pensar en los contenidos del libro de otro modo. Entonces, bueno, yo quería preludiar la presentación diciendo esto, y luego quería también pues, preguntarte, Olayo, cómo fue, no sé, la experiencia de hacer esto. Entiendo que es el primer audiolibro que grabas. Yo pensaba que además en tu larga carrera como cineasta, como comunicador, has tenido diferentes incursiones en momentos donde a lo mejor no habías pensado estar. Pienso, por ejemplo, en tu personaje en la serie de Velasco Arán, en la serie de Netflix, verte ahí de repente, ¿no? Por ejemplo, en una serie de televisión, y luego escucharte en un audiolibro, pues claro, fue muy interesante, ¿no? Para los que te seguimos y somos tus fans. Entonces, nada, cuéntanos cómo fue eso, ¿no? Cómo se dio cómo fue la experiencia de grabarlos, y desde luego me disculpo por lo largo del libro y por lo supongo extraño que debe ser, ¿no? De pronto también estar navegando en esas páginas. Bueno, antes que nada, sí, perdón. El locutor. El locutor no sabe prender el micrófono. 3. No, bueno, antes que nada, bueno, gracias por tus palabras. Deben saber que yo no me considero un buen locutor. Yo empecé a hacer esto en 1995 y pues no tuve una formación como locutor, no tuve un entrenamiento. Empecé a hacerlo porque al director de una estación de radio se le ocurrió que era buena idea meterme a hacer esto, porque yo hacía como aficionado voces de caricaturas y me memorizaba diálogos de películas y los repetía pues, interpretándolos, ¿no? O sea, con intención, digamos. Pero no tengo la formación de otros colegas. Entonces, la verdad es que yo creo que hay 200 locutores que podrían haber hecho un mejor trabajo que yo, ¿no? De verdad lo creo. Creo que, o sea, yo no me hubiera casteado a mí mismo pero lo que sí acepto que me distingue de cualquier otro locutor es que yo fui testigo
de la escritura de este libro, en realidad. Desde noviembre de 2020, Osvaldo y yo hemos tenido largas sesiones, muchas a distancia, para platicar sobre estos temas, en función de un objetivo específico, ¿no? También. Pero sí hablamos durante por lo menos 2 años, 5 horas a la semana, a veces hasta 8 horas a la semana, sobre principalmente estos temas, también sobre cuestiones personales que uno va atravesando en la vida, pero sobre todo del discurso securitario, de la propaganda en relación a lo que entendemos como cárteles, en relación al narcotráfico, la hegemonía, conceptos que la verdad muchos no entendían, y la verdad es que dices que esa frase, los cárteles no existen, cambió tu vida, ¿no? Pues también la mía. Debo decir que ya para este punto, también la mía y mi percepción del mundo. Yo, por ejemplo, ya no vivo con tanto miedo como antes. O sea, yo sí estaba completamente sumergido en la hegemonía, ¿no? Y en el discurso securitario. Y la verdad es que a mí también me cambió. Entonces, cuando yo leo La guerra de las palabras, no... Bueno, para empezar ya lo había leído 2 veces. Eso ayudó, pero... Leíste incluso manuscrito. Leí manuscrito, exactamente. También, insisto, en todas estas conversaciones, pues de pronto Osvaldo empezaba a dictarse a sí mismo el libro, conmigo presente, ¿no? Y yo tenía dudas y él respondía, y bueno, creo que de alguna manera serví como... A veces los estandoperos, los comediantes, como por ejemplo Louis C.K., practican chistes con público. Y muchas veces es un amigo cercano, que en realidad no contribuye mucho, pero que está ahí. Creo que yo fui eso para ti. Fui ese público que... Porque además soy una persona sumamente interesada en el trabajo de Osvaldo y también de muchos de sus colegas, ¿no? Y entonces creo que en eso me distingo de otros locutores, que podrían haber hecho quizá una mejor interpretación, pero tal vez no tan interesados en lo que se está diciendo ahí. Y creo que en eso sí, y además, bueno, vienen algunos proyectos en los que hemos estado trabajando en conjunto, que creo que van a justificar aún más la locución del audiolibro, bueno, el trabajo del audiolibro La guerra de las palabras, una historia intelectual del narco 1975-2020. Bueno, y fue muy interesante lo que recuerdas cuando empezábamos a tramar juntos proyectos, y mientras yo estaba avanzando en la lectura del libro, porque en la escritura del libro, quiero decir, porque conforme nos veíamos y conversábamos, surgían cosas que de pronto yo tenía que o decir mejor, o más bien incluir, que no había realmente pensado. Y entonces creo que también me parece que era muy justo que tú grabaras el audiolibro, porque en parte está muy informado por esos momentos de conversación. Creo que se desliza mucho de tu mirada crítica, de la manera en que estábamos conversando, en momentos de las páginas. Yo puedo señalar varios momentos de, claro, aquí esto pasó en la página tal, porque estaba hablando con una de estas cuestiones. Y entonces creo que para mí ha sido muy, muy importante, porque te das cuenta no solo del nivel de colaboración, de colectividad que hay en un libro, sino que el transmitirlo también necesariamente se convierte en una experiencia colectiva. Y el audiolibro, pues sí, como les decía, me parece a mí que permite otro tipo de presencialidad, otro tipo de acompañamiento, que no te deja hacer realmente el libro en silencio en su lectura. Entonces siento que es un libro que nace en una conversación, que era justo que el interlocutor leyera en voz alta. Y entonces me pregunto en qué grado, ¿no? Una obra así también, pues sí, que gana muchísimo esa dialéctica, ¿no? Donde una mirada que yo estoy escribiendo, tú estás conversando conmigo y estamos pues, haciendo un vaivén de ideas y de reflexiones que desde luego van incorporándose, a veces probablemente incluso inconscientemente, ¿no? En cuanto terminamos de hablar, me regresé a la computadora y anoté otras cosas, y sé que no habrían surgido esas cosas sin la conversación. No, creo que también, claro, en La guerra de las palabras, a diferencia de los cárteles no existen, pues estabas pensando en un público más amplio, ¿no? Y creo que también yo podía representar a un lector que bueno, o sea, quizá un lector no tan sofisticado como otros lectores que has tenido. Bueno, yo creo que será como lo que decía Humberto Eco, un lector modelo, o sea, alguien informado, alguien que tiene una idea muy clara de
de estas temáticas, que tiene una mirada crítica, que tiene una intuición crítica además, y que está buscando pensar de otro modo. ¿No? Para mí ese es el lector modelo de estos libros. No quiero decir con esto que un lector menos informado no pueda acceder, y esa era justamente la consigna, pero además también creo que es una cuestión generacional, o sea, algo que compartimos de vivir en este país, además en lugares muy distintos, y donde también se involucra toda la historia cultural vinculada al tema de la seguridad nacional, que conoces extraordinariamente. Entonces, estar hablando de cine, de música, de arte conceptual, de televisión, fue muy importante. Yo creo que a lo mejor no lo percibiste así, pero parte de lo que también ocurre es que yo estaba aprendiendo también de todo tu bagaje, toda tu agenda cultural, toda tu historia cultural en el país. Sí, no, creo que una de las principales razones por las que nos acercamos tiene que ver con coincidencias generacionales. Los dos crecimos en la frontera también, yo en Tijuana, Osvaldo en Ciudad Juárez. Los dos vimos las mismas películas. Osvaldo nació en 1975, yo en 1976. Consumimos, creo que lo único en lo que no coincidimos es en el heavy metal y en el teatro musical. Es como, o sea, Osvaldo tiene una afición por el teatro musical y yo tengo una gran afición por el heavy metal. Claro. Ya no tanto. Ahora me gusta Rosalía. Pero no, porque el teatro musical. Lo que pasa es que todavía no te he llevado una buena obra de teatro musical. Eso todavía está pendiente. Sí. Bueno, pero en realidad sí, por ejemplo, una película como Invasion USA de Chuck Norris es una referencia que compartimos, que es un título muy interesante, porque ahora Chuck Norris se ha convertido en un chiste, pero no lo era exactamente para el público masivo en los 80. Y una película como Invasion USA, imagínense, para quien no sepa de lo que estamos hablando, es una película de 1987, que se trata de una invasión de soviéticos a Estados Unidos. O sea, llegan invasores soviéticos a la costa de California. Un desembarco así de rusos, ¿no? Llegan a la costa, es una cosa ridícula, ¿no? Y por ejemplo, si tú ves el tráiler, el locutor dice, nunca pensaron que ocurriera aquí, ¿no? Y Chuck Norris es obviamente el hombre que va a defender a Estados Unidos de esta invasión soviética, ¿no? Desde ahí está el discurso securitario, pero en esa época, pues no, o sea, sí era un cine de propaganda que tenía una influencia en la percepción que tenían los estadounidenses del enemigo a la seguridad nacional, que estaba a punto de terminar, ¿no? A punto... Sí, ahora otra vez es el enemigo. Como pasa con frecuencia con el discurso de seguridad, que mucha de la fantasía de las cosas que ofrecen las películas, la música, en realidad no solo están desfasadas en el tiempo, sino que muchas veces están hablando de una realidad o que no ha ocurrido o que no va a ocurrir nunca o que está agonizante en las mínimas posibilidades que modelaba eso, ¿no? Entonces pensar la Guerra Fría, ¿no? Y una amenaza de invasión soviética, pues a lo mejor pudo haber tenido más sentido a finales de los 70s o en los tal vez primero o segundo año de los 80s, pero no ya tan cerca de la caída del muro de Berlín. Entonces es lo importante de esa película, y es cuando surgió en la conversación, que es lo que inmediatamente pensamos, es que la película seguía tratando de promover propagandísticamente el encono que la Unión Soviética disparaba todavía en la comunidad estadounidense, justificando, por supuesto, pues todas las agresiones de la época del gobierno de Ronald Reagan en todo este contexto. Lo interesante es que esa película, que es del 87 justo, ¿no? ¿Decíamos? Sí, estoy casi seguro. También aparece cuando Estados Unidos ya está virando hacia el tema del narco. En 1986 el presidente Reagan firma una directiva donde designa a los cárteles como amenaza a la seguridad nacional. Ya el comunismo ni aparece en la discusión, pero el discurso tiene su inercia y sigue produciendo estas cosas. Entonces está por terminar la Guerra Fría, ya no hay justificadamente una amenaza, los soviéticos están en caída libre. El cine, sin embargo, sigue promoviendo esta propaganda, y Estados Unidos ya está en otra cosa, ¿no? Es como, digamos, como el genio loco dejó toda esta inercia de discurso, pero ya no le interesa en realidad continuarla porque ya está poniendo la avanzada ideológica en el tema narco. Claro, es que había dos amenazas, ¿no? Hacia el sur era la amenaza de los cárteles de la droga, ¿no? Y hacia oriente era el terrorismo. Claro, entonces tienes películas como Delta Force, que son libaneses, ¿no? Terroristas islámicos fundamentalistas,
pero ya también empiezas a ver a los narcos, ¿no? Que obviamente van creciendo y van adquiriendo como más poder de acuerdo con el imaginario. No, y ese documento del que hablaba de Reagan es tan visionario que desde ese momento ya hablaban de narcoterroristas. Desde los 80 se está utilizando esta palabra. Lo que pasa es que no conseguían concretarla, porque justo lo que dice es que en el imaginario el terrorista libanés aparecía en Volver al Futuro, pero no lo podían asociar con el cártel mexicano, no podían hacer ese cruce. O el colombiano, que está el tema de Pablo Escobar, que hasta la fecha no se ha podido confirmar que él haya colocado la bomba que explotó en aquel avión. Del avión de Avianca. Pero el chiste era posicionar la idea de que los narcos eran terroristas. Claro. Y entonces es muy interesante porque, digamos, hay diferentes líneas narrativas que algunas prosperan y otras no, y otras quedan rezagadas y reciclándose, ¿no? Como el tema soviético, que además eso vuelve, por supuesto, como un oleaje viejo. Ahora está entre nosotros otra vez reactivándose la idea de una guerra fría que nunca terminó. Es lo que es, digamos, es unos keywords que están ocurriendo. Y la amenaza de la Unión Soviética, que de acuerdo, por ejemplo, con analistas o periodistas como Andrew Coburn, en realidad pues nunca fue una amenaza, no, claro, que quedó destruida después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y también China por su guerra civil. Claro, no, y no solamente nunca estuvieron a la altura de la verdadera amenaza, sino que hicieron múltiples aperturas para tratar de reconciliar los momentos más graves. Claro, no funcionaba. Entonces es bien interesante, pues, cómo entender que el lenguaje que produce estas fantasías securitarias y que después construye un campo semántico que luego migra al cine, a la televisión, a la literatura de ficción, sobre todo al periodismo, a la música, digamos, hace todo un espesor audiovisual que cobra su propia inercia y luego es un fuego que no se apaga. Y que imagino, los articuladores de este discurso, pues es algo, digamos, bastante deseable, ¿no? Que todas estas líneas narrativas sigan funcionando, pero hay otras que nunca consiguen concretar, the one that gets away. Entonces, el narcoterrorista siempre ha sido este objeto de deseo que nunca han logrado hacer aterrizar entre nosotros. Y creo que no lo logran, en parte porque me imagino que una película donde se intentara realmente parecer un tipo de narcoterrorista tendría que ser necesariamente en plan comedia o parodia, y creo que es un poco lo que ocurrió, por ejemplo, con esta película que a mí me gusta mucho y que a ti no tanto, Salvando al Soldado Pérez. Lo que pasa es que yo no puedo darle la lectura que tú viste. Es una película que estuvo a punto de ser enlatada. O sea, ni siquiera sus productores están convencidos de lanzarla, y tampoco es que los productores de Salvando al Soldado Pérez hagan películas para Cannes, pero imagínate, estuvo a punto de ser enlatada. Pero claro, la lectura que tú le das es muy especial, y de hecho, nuestro amigo Wally es uno de los productores y estaba feliz cuando le dijiste, a mí me gusta Salvando. Claro, no sé si alguien aquí la haya visto, haya tenido oportunidad de verla, Salvando al Soldado. ¿Tú la viste? Tú no pierdes el tiempo. No, la verdad es que es una película bastante interesante. Ya vi que Homero Campa dijo que sí la vio, claro, los periodistas la vieron. Y es muy interesante. No, claro, mi maestro Homero Campa tuvo que verla, por supuesto. No, me resultaría decepcionante de otro modo. Por supuesto que la vio Nacho Alvarado también, que es mi otro gran mentor. De hecho, probablemente para mejor llegue a esa película por algún comentario de Nacho. Pero lo interesante de esta película es que empieza primero en clave como Juan Rulfo. La madre está muriendo y le dice a un traficante que si quiere ganar el cariño de la madre que había perdido porque se metió al narco, que le pedía, más bien le exigía, que fuera a Irak a rescatar a su hermano que se había convertido en soldado estadounidense y que había sido secuestrado por el Triángulo Sunni, no el Triángulo Dorado, el Triángulo Sunni, y que hiciera todo lo posible por salvarlo, que si lo traía vivo, entonces la madre lo perdonaría. Y entonces, en un tipo de misión imposible, el traficante arma un comando especial de gente súper habilidosa, donde aparece Joaquín Cosío, no me acuerdo cuáles son los otros actores, se me olvida uno, me acuerdo que hablamos. Jesús Ochoa, pues. Jesús Ochoa, claro, Jesús Ochoa, por supuesto. En el tráiler en inglés dicen Jesus Ochoa. Jesus Ochoa. Y entonces van
y en efecto logran lo que el ejército estadounidense no puede hacer, que es rescatar al soldado. Y hay un momento muy interesante donde los traficantes se encuentran con los sunnis, y entonces es un momento que me parece extraordinario. Yo no sé qué tanto lo pensaron, pero ahí es donde te das cuenta cómo justamente estos discursos securitarios que están fluctuando, y que por un lado es el terrorismo, la Guerra Fría, y por otro el naciente narcotráfico, se encuentran casi como en ese meme de Spider-Man viéndose a sí mismo. Entonces está el sunni, el insurgente terrorista, súper enojado porque viene el narco, y el narco lo observa, y los dos como que se quedan viendo en un momento muy extraño, en unos cuantos segundos. Dice, no, es que tú viniste a mi país como invasor. Dice, no, pero pues yo nomás vengo por mi hermano. Entonces es muy interesante porque los dos son producto del pensamiento securitario estadounidense. Los dos son imaginados por los gringos, y los dos entonces ocupan dócilmente un lugar que les ha sido asignado. Ahora uno pensaría, no, ¿cuál papel asignado le fue dado al narco en Irak? Bueno, el discurso securitario se lo da, lo que pasa es que no se puede hacer de verdad porque es una fantasía, ¿no? El discurso de seguridad es una fantasía, pero lo que hace la película es tomar al pie de la letra esa fantasía y llevarla hasta sus últimas consecuencias. Si la DEA dice que el cártel de Sinaloa, por ejemplo, tiene presencia en 150 países del planeta, que mueven miles de millones de dólares por todo el planeta, por supuesto, que tienen pues inteligencia, capacidades militares, que pueden tumbar un helicóptero, lo que sea, ¿cómo no se van a poder meter a Irak a rescatar a un soldado? Por supuesto que pueden hacerlo. Entonces, yo no sé en qué grado de conciencia hicieron ese guión, pero es el guión que a mí me parece que mejor captura de un modo lúdico y crítico la fantasía de la seguridad nacional. Y qué mejor lugar que hacerlo en Irak, donde fabricaron otra guerra, otra invasión, también con una premisa falsa de las armas de destrucción masiva, etc. Y ver, aunque sea por un segundo, a estos dos personajes que fueron pensados, imaginados por la mente perversa del securitarismo gringo. Entonces es maravilloso, es un momento espeluznante, tremendo. La película, por supuesto, no tiene grandes facturas de producción, pero la idea es fundamentalmente correcta, ¿no? Tendrías que platicarlo con Beto Gómez, el director, pero la verdad, no por debilitar su trabajo, ni mucho menos, pero no creo que haya tenido conciencia de lo que estás diciendo, y eso me parece aún más interesante, ¿no? Cómo inadvertidamente algunos miembros de algunos creadores, ¿no? Algunos creadores culturales, de productos culturales, pues producen estas cosas sin saberlo, simplemente porque lo pescan del imaginario, y ese imaginario pues es alimentado por el discurso securitario, y eventualmente pues salen cosas así, ¿no? Como Invasion USA. Claro, o sea, seguramente no, la CIA no estuvo involucrada en Invasion USA, claro, a diferencia de Black Hawk Down. Aunque probablemente les gustó. O a lo mejor sí vieron el guión y lo aprobaron sin necesidad de ayudarlos demasiado. No, porque normalmente el Pentágono, cuando aprueba una de esas películas, les presta equipo. Y acá no es solo un budget. Sí. Es una productora israelí que se llama Cannon Films, que hacían, la verdad, puras películas de serie B, y en algún momento tuvieron como una sociedad con Chuck Norris. Ellos también hicieron Delta Force. Entonces, no creo que haya habido como mucha conciencia. Tampoco creo que haya habido mucha conciencia en Salvando al Soldado Pérez. Sería interesante que platicaras con Beto Gómez. Claro. Por ejemplo, yo creo que ahí es una lectura que solamente tú le das porque obviamente tienes todo ese bagaje y ya ves críticamente una película así. Y eso es lo fascinante de pensar la plataforma de seguridad, que construye una forma de interpretar el mundo que funciona por sí misma y que no necesita que no requiere de la validación del Pentágono, de la CIA. Sí lo hacen, sobre todo cuando les interesa ya de un modo más activo deslizar cierta propaganda. Y lo que es muy interesante es que ahora sabemos, gracias a cierto reporteo, que hay más de 1000 producciones de cine y de televisión donde la DEA y la CIA han personalmente censurado, cambiado, alterado guiones y exigiendo valores de producción distintos para cada una de estas cosas. Tal vez la más notoria es Top Gun, donde la primera y la segunda, donde todo lo que ocurre en realidad es una oda al pensamiento bélico securitario estadounidense. Tú hiciste un podcast en parte sobre las producciones de la era securitaria, y me gustó mucho el análisis que haces sobre Top Gun, porque
parte de lo que revelas es como la película en realidad pues está construida de un modo ideológico para celebrar la masculinidad de los soldados estadounidenses y su habilidad de pilotar estos aviones, justo en un momento donde las grandes incursiones militares estadounidenses ni siquiera son con pilotos, o sea, ni siquiera hay gente pilotando nada, son drones que están ahí tirando bombas a distancia, claro, y donde pues Maverick es un recurso obsoleto de una época anterior. Entonces lo interesante justo es como Top Gun, esta película que tuvo un enorme éxito, que compitió por el Oscar, etc. Se presentó en Cannes. Se volaron aviones. Y hubo ovación. Está en 5 realidad minutos de ovación. No, además, curiosamente, los colores de la bandera de Estados Unidos coinciden con los colores de la bandera francesa. Claro. Entonces, los aviones desprendían los colores, una estela con los colores patrios de ambos países, justo en este momento donde la OTAN, Ucrania. Exacto, y llega además tarde y a tiempo, porque por un lado no identifican nunca al enemigo que está ahí combatiendo el grupo de Top Gun, se dice que es, ni me acuerdo cómo lo hablo, Nunca se dice siempre a the enemy, obviamente, porque es como el jefe de jefes. Claro, a eso vamos a ir después. Claro, es decir, es una palabra que se puede llenar con el boogeyman, con el enemigo que tú quieras. Entonces lo interesante es que la película llega tarde en el sentido de que la tecnología militar ya no necesita a los pilotos, pero sí necesitamos la narrativa de la masculinidad exitosa. Y humanizar la guerra desde el lado del patriota y deshumanizar al enemigo. Claro, entonces la contradicción es que eso ya no existe y solo existe en el cine. Probablemente nunca existió en esa plenitud en la que se celebra la película, pero el discurso y la ideología lo hacen visible y lo validan. Y le dan todo un sentido de puntualidad, de timeliness, ¿no? de coherencia, de cronología pertinente para justificar en parte, por ejemplo, pues, sí, las agresiones en Ucrania. Además, yo creo que, bueno, volviendo a la guerra de las palabras, yo creo que es un libro muy importante, al menos es uno de los libros más importantes que he leído en mi vida, en 46 años, bueno, no leo desde que nací, ¿verdad? Pero sí es uno de los libros más importantes que he leído y lamentablemente no tienen mucha visibilidad y exposición este tipo de críticas en este momento. Por ejemplo, hay un documental que se llama The Panama Deception, de 1993, que es un documental que habla sobre la invasión a Panamá, sobre la captura de Noriega, acusado de narcotraficante, que era un empleado de la CIA y que en algún momento dejó de servirles y decidieron... O le servía de otro modo capturar. Exactamente, le servía además porque ahora la prioridad para el gobierno de Bush era atacar al narcotráfico, entonces qué mejor que invadir un país, ejemplo, ¿no? Y además, que sirviera como un ensayo para la guerra del Golfo, ¿no? Que era la que seguía un año más tarde. Entonces, por cierto, un paréntesis breve, el personaje que escribe el memorándum para justificar legalmente la invasión a Panamá en Washington es la misma persona, William Barr, que fue procurador de Trump y que hace unas 2 o 3 semanas escribió una nota en el Wall Street Journal llamando al gobierno estadounidense a bombardear México para acabar con los cárteles. El mismo, y eso se pasó. Y es lo que se nos olvida, que mucha de la gente que ha construido este discurso desde los años 70 sigue entre nosotros. Bueno, nuestro mejor ejemplo es Gertz Manero, que fue coordinador de la Operación Cóndor, ¿no? Aquella primera iteración militar en el llamado Triángulo Dorado, que lo que en realidad hizo pues, es despojar de territorio y asesinar campesinos pobres y crear un éxodo masivo de gente pobre en las serranías, y que sirvió a los intereses de ese primer momento de la guerra, y ahora es nuestro procurador. Y estamos en ese arco perfecto casi de un círculo. Nuevo Ojeda Apoyada. Claro, reemplazando a quien fue su jefe en ese momento, el general Ojeda Apoyada. Y lo que digo es, una película como la que mencioné, ese documental, The Panama Deception, que básicamente denuncia a Estados Unidos como el invasor más despiadado del planeta. O sea, es un documental estadounidense que dice que se utilizaron armas como para probarlas como ciudadanos panameños. O sea, una cosa espantosa, ¿no? Ganó el Oscar a Mejor Documental en 1993, ese documental que acabo de describir. Habían películas como Nacido el 4 de julio,
que era una película antibélica. Había películas también de estreno reciente como JFK, que básicamente denunciaba que la CIA, el FBI y grupos anticastristas y la mafia, todos operando en conjunto, mataron a Kennedy. Toda esa tendencia, ¿no?, que había en los 90. ¿Se imaginan una película como la que acabo de describir ganando el Oscar? Cuando Top Gun Maverick estuvo nominada en Pelotón, una película igual, que hablaba sobre lo inútil de la guerra de Vietnam, ganó el Oscar a Mejor Película en 1986. No Top Gun. ¿Quién iba a pensar en aquel momento en que Top Gun no fue un éxito taquillero? Platoon dejó más dinero que Top Gun en su momento, Pelotón. O sea, entonces creo que, insisto, libros como el tuyo están en un momento, van a contracorriente completamente, ¿no? Y que nos habla también pues, del enorme éxito de esta plataforma de reproducción simbólica, ¿no? Donde esta idea del cártel todopoderoso, que por sí solos 5 muchachos analfabetos de Sinaloa mueven todo el fentanilo continental, y que justifican una militarización brutal, ¿no?, como la que hemos vivido en los últimos años, o por ejemplo la última redada para detener al hijo del Chapo, ¿no?, con más de 3,000 soldados, ¿no?, para detener a un joven que, dicho por la propia familia, ni siquiera era el importante de los hijos del Chapo, el ratón, ¿no? Entonces es muy interesante ver cómo, a pesar de cualquier intuición crítica, el trabajo que podamos hacer en conjunto, muchos colegas que hemos pensado en esa misma dirección, la fuerza y la reiteración de este discurso continúa. Entonces, para mí como autor, supongo que es beneficioso pensar que el problema sigue estando ahí, pero lo interesante es que, claro, más allá de lo que podamos decir, de cualquier forma de intentar desmantelar este discurso, hay otra Top Gun que está fraguándose ahora mismo y que va a repetir el mismo modelo y que va a convencer a todo el mundo. No, y Top Gun quizás es más obvio, ¿no? Pero Transformers, por supuesto, no tantas otras, ¿no?, que van descolocando o avanzando ese código. Hace poco yo leía Guerra Mundial Z de los zombies, ¿no?, que es una oda al discurso de seguridad completo. Por un lado, la enfermedad, ¿no?, que viene del sur global, se hablaba del virus africano en la novela, ¿no?, y por supuesto las oleadas migrantes, que es un poco lo que está dramatizando esa novela, que van tratando de destruir el planeta. ¿Y quiénes son los países que sobreviven a la amenaza zombie? Los países securitarios. Israel, ¿no?, el gran modelo de cercar, de construir puntos de revisión, de construir una muralla. Estados Unidos pierde porque algunos enclaves son securitarios y otros no. La frontera sí, pero más adentro no lo logran hacer. Entonces es muy interesante ver cómo la geopolítica securitaria en realidad se va desdoblando en todos estos personajes reales o imaginados, o más bien casi todos imaginados, donde también entra incluso la fantasía zombie. Y creo que parte entonces de la magia de ese discurso es que se está constantemente reinscribiendo, desdoblando, convirtiéndose en otro. Y cuando pensamos el tema narco, ese es posiblemente nuestro mayor problema, que el narco, la palabra narco está tan desprovista de un contenido fijo que puede significar lo que querramos, ¿no? Y eso es parte de lo que traté de hacer en el libro, mostrar cómo el significante narco ahora lo pensamos, por ejemplo, pues sí, en este momento, tal vez en las últimas semanas, con el tráfico de fentanilo, pero también es el contrabando de aguacate, el robo de combustible, la extorsión, la trata, lo que sea, puede ser la palabra narco. Entonces, despenalizar incluso las drogas en todo el continente no nos va a librar de la militarización securitaria, no nos va a cambiar necesariamente la mentalidad. Tenemos que hacer, pues sí, un viaje largo. Es el ejemplo de la marihuana. Claro, la marihuana es ese tal vez el ejemplo más inmediato, porque claro, ahora mismo Estados Unidos tiene ya más de 30 estados legalizando la marihuana. El consumo de cannabis produjo una industria tan exitosa que anualmente deja más de $20,000 millones, y nosotros seguimos con la marihuana ilegal y además incapaces de construir nuestra propia industria. Y eso es parte también, insisto, de la problemática de pensar en el modelo securitario, que no estamos hablando solo de narcotraficantes en realidad, sino de todas estas otras aristas que se van, digamos, reiterando y construyendo. Y ahora que hablabas de World War Z, ¿no?
una persona intoxicada con el discurso securitario, incluso de México, ve esas imágenes de migrantes centroamericanos en las hordas y piensa en eso, claro. Piensa, o sea, si ve la película piensa en eso, y si ve esas imágenes de las noticias, piensa en Guerra Mundial Z, ¿no? O sea, y es lo que tú hablas, lo que escribes muy bien, que es cómo muchas veces las imágenes que vemos en las noticias y la ficción se vuelven indistinguibles de acuerdo con la imaginación securitaria, Bueno, la percepción. y muchos de los periodistas que hicieron crónicas de narco terminaron haciendo novelas de ficción sobre el narco, precisamente porque el discurso se vuelve perfectamente compatible, ¿no?, entre la realidad narrada de una crónica y la realidad imaginada de una novela de ficción. Platicaba con un conjunto de editores con los que estoy trabajando en el proyecto y decíamos, bueno, ellos también decían, ¿no?, cómo eres una especie de aguafiestas para el periodismo mexicano. Bueno, no solo yo, eso me enseñó mi amigo Nacho Alvarado. Ustedes, aquí, son aguafiestas, porque a veces la verdad es que lo que imaginan, la lectura predeterminada que le dan los periodistas a ciertos eventos, y lo que imaginan partiendo de eso, es más interesante que la nota en sí. Es decir, creo que tú hablas, ¿no?, de la gran derrota del periodismo mexicano en relación al el gringo y todo. Y el gringo, sí, que hay una percepción, hay una preconcepción. Ellos van al lugar de los hechos y ya tienen la respuesta, ¿no? Claro, aunque por lo menos los narcólogos, periodistas gringos lo hacen, yo me imagino los que son conscientes en función de los intereses geoestratégicos de su propio país. Pero nosotros tenemos todo que perder, ¿no? Bueno, muchos libros que vender. Claro, bueno, y muchas entrevistas que dar. y obviamente seguir alimentando el sensacionalismo, ¿no? Por supuesto. Creo que va por ahí también. Porque además, pues, algunos van a creer, o sea, parece ir a contracorriente cuando en realidad no lo están haciendo. Es como la película El Infierno. Todos recordamos la película El Infierno de Luis Estrada, una película crítica hacia la guerra contra el narco, ¿no? El eslogan, el tagline de la película era nada que celebrar en medio del bicentenario. Parecía una película de protesta contra el gobierno de Calderón. Y pues yo me había quedado con esa idea, ¿no? Era como, claro, es una película crítica de la guerra contra el narco. De hecho, los personajes de la película se refieren a la guerra contra el narco en un tono como satírico, ¿no? No olvide que estamos en guerra. Estaban burlando de la guerra contra el narco, ¿no?, y de lo inútil que era la guerra contra el narco. Entonces uno se queda con la idea de, claro, vi una película, pero ahí, bueno, Luis Estrada, inadvertidamente, sí, colabora completamente con la tesis, digamos, central del calderonismo, que es un país capturado por el crimen organizado. Entonces la película en realidad lo que hace es dramatizar la progresión de esa captura. ¿Cómo es que llegamos a ese momento en que los traficantes son los que controlan una población como la de, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo del pueblo. No, los reyes eran los hermanos, no me acuerdo del pueblo. Pero, y cómo a partir de esa historia podríamos referir todo un país en captura, donde el Estado cede o es capturado literalmente por los traficantes, la iglesia está desprovista y los pequeños caciques locales entran todos al servicio del negocio, ¿no? Y lo que finalmente promueve la película es una enorme violencia que van a desatar todos ellos, y a partir de ahí es que Calderón, pues cuando habla de el saldo enorme de sangre que dejó su presidencia, culpa sin ningún problema a los traficantes, ¿no? Lo que ocurrió es el infierno, yo traté de detenerlo y ustedes ahora me culpan por intentarlo. Sí, es decir, los cárteles o los narcotraficantes superan el poder del Estado porque el Estado es corrupto, ¿no? Entonces sobornan con todo el dinero que ganan los narcos, porque también ese es el gran argumento: los narcos ganan mucho dinero y por lo mismo tienen los recursos para superar el poder del Estado, porque corrompen al Estado o lo pueden atacar en ciertas regiones para apoderarse de recursos y tal. Pero nosotros, ¿cuánto realmente deja el narco? Es más, ¿cuánto del dinero que supuestamente deja el narcotráfico regresa a México? ¿Cuánto se queda en Estados Unidos, ¿no? Sí, según Naciones Unidas es menos del 5%, ¿no? Y además las cantidades tampoco son verdaderamente la fantasía que dicen, ¿no? El ejemplo más tangible es lo que pudimos ver con el juicio de Chapo Guzmán. La DEA, después de toda esta investigación y de todo el proceso judicial, con los recibitos ahí que vamos juntando de los decomisos, le adjudican 14,000 millones de dólares a lo largo de toda su carrera. Ahora, eso es asumiendo que todo ese dinero de algún modo le llegó a él, ¿no? Y no la dispersión que puede ser el consumo y
tráfico de drogas. 14 mil millones de dólares, que por supuesto es mucho dinero para todos nosotros, pero que en la escala... Uno es mucho dinero. Claro. 100,000 para mí es mucho. No, por supuesto, 1 millón ya es suficiente para... $5,000. Claro, pero que puesto, digamos, en comparación con las economías clandestinas o legales de Estados Unidos, pues es muy poco en realidad. Solo pensemos, decía yo hace un momento, que la marihuana legal deja más de 20 mil millones de dólares en un año. O sea, en un año la marihuana legal supera toda la carrera del Chapo Guzmán. Elon Musk... La carrera con dinero que no está en ningún lado. Y que no está en ningún lado, que nunca está? pudieron encontrar, por supuesto, que se basa en los decomisos y en la especulación del mercado de esos años. Elon Musk, el dueño de Tesla, tiene una fortuna más o menos que se especula de 270 mil millones de dólares. Cuando el Chapo lo ponía en la revista Forbes, en realidad llegaba a 1,000 millones de dólares ternurita, ocupando el sitio 700 no sé qué. Ahora en la lista, si volvieran 701, si volvieran a ponerlo en la lista de Forbes, tendría que compartir el sitio de 1,000 millones de dólares con más o menos 600 o 700 personas más del planeta. Pero ni siquiera esos 1,000 millones son comprobables. Y ni siquiera fueron comprobables, no fueron comprobables que la revista Forbes decidió sacarlo de la lista justo porque les parecía absolutamente inverosímil y ridículo creer que este señor a salto de mata iba todavía a tener siquiera esos 1,000 millones. ¿Y para qué su hija lanzaría una? Pues sí, para que por lo menos ahí sí se generara algún ingreso. Bueno, no sé si estamos a tiempo para hacer algunas preguntas del público. La verdad no estaba yo pensando, no estaba llevando ningún tipo de cronómetro, pero sí veo que ahí hay ya preguntas. No sé qué hacemos. ¿Hay otro micrófono? Ah, sí, ahí se ve. Bueno, nos alargamos y nos quedamos aquí esta mañana. De hecho, platicamos cosas que no habíamos platicado. Sí. Check. Sí, se escucha chido. Primero que nada, felicidades, doctor Zavala y Olayo, por la publicación del audiolibro. El libro, en primer lugar, y el remix de Olayo Rubio, ¿no? Mi nombre es Guillermo, vengo del posgrado en Estudios Latinoamericanos de la UNAM, soy matemático por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Preguntas concretas, ¿no? Ajá, doctor Zavala, ¿qué probabilidad hay de que sea tutor de doctorado? Preguntas concretas. En términos epistemológicos, en términos de la construcción del conocimiento, de cómo definimos ciencia, cómo definimos mito, cómo definimos... me gustaría escuchar sus opiniones sobre cuál es el papel de la verdad en la época actual y en las siguientes, en términos de que vivimos en eras de fake news, vivimos en eras de mitos, ¿no? Construcción de simulaciones de la conciencia de repente, y bueno, hay quien dice que es una era posmoderna, hay quien dice que está la posverdad, hay quien dice que la verdad no existe, y me gustaría saber sus opiniones. Gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta. A mí me gusta más que posverdad o posmodernidad, me gusta la palabra simulacro. Yo en realidad mi formación francesa me lleva por ahí, no pensar en el trabajo de Jean Baudrillard y pensar que mucho de lo que en realidad percibimos como realidad no tiene modelos y que en realidad refieren a órdenes del discurso. Roland Barthes, el gran semiólogo francés, decía que en realidad estamos viviendo constantemente en signos de signos, ¿no? en sistemas semiológicos de segundo grado, donde mucho de lo que percibimos como realidad en realidad ya está codificado previamente por otro sistema de signos que tampoco tiene un modelo real. Y yo creo que eso es lo que traté de pensar, por ejemplo, cuando hablábamos de jefe de jefes, como ese concepto que fue fabricado por el FBI para mejor procesar a los mafiosos italianos en Nueva York y para crear todo un mito que justificara en parte su presupuesto y las redadas que hacían en esos años, en los 70s y los 80s, lo traslada a la DEA para hablar de jefes en México. Y donde nos damos cuenta, pues en principio, que nunca hubo jefe de jefes, ni en Italia, ni en Nueva York, ni mucho menos en México, y que entonces la palabra que está desfondada desde el origen se puede ir, digamos, reciclando y reiterando para hablar de personas que nunca tuvieron ningún tipo de vínculo real, ni mucho menos semántico con todo esto, pero que inadvertidamente entran en ese modelo porque hay toda una plataforma política y policial y judicial que los hace entrar. Entonces, simulacro es más interesante porque no es necesariamente mentir, no hay nada que mentir, no hay una verdad desacatada, porque ni siquiera hay una verdad previa.
Lo que hay es un modelo construido en el lenguaje, y por eso el libro se llama La guerra en las palabras. Digamos, la guerra contra el narco se piensa primero en un orden lingüístico, en un orden discursivo, y que termina moldeando políticas públicas que se justifican en esas palabras y no en ningún tipo de realidad percibible, empírica. Entonces, para mí la palabra pues sí, es el simulacro, es el desfondamiento de lo real, donde lo que en realidad estamos haciendo es hablar de mitos, de fantasías que están basadas a su vez en otros mitos y en otras fantasías. Olayo, ¿no te gustaría agregar algo? Gracias. No, gracias. Gracias. Buenas noches, soy Ángel Díaz y mi pregunta es la siguiente. Dentro de la obra recuerdo haber percibido una invitación a las ciencias sociales para fortalecer en su relativo campo, su investigación, su materia de colaboración o de ejercicio, pues para apoyar en evidenciar o en fortalecer pues este problema que existe, discursivo, y que se traduce a una realidad pues nefasta, cruel. Desde el ámbito jurídico de derecho me parece que pues hay algún tipo de digamos, materia posiblemente realizable. Dentro de tu concepción, Osvaldo, doctor Osvaldo, ¿cuál consideras que fuera? Por ejemplo, a mi percepción, he estado pues tratando de lograr una investigación relacionada con algún tipo de medio de control legal o constitucional para efecto de digamos, hacer algún tipo de frente. Digo, con su reserva, porque existe todo un mecanismo, un aparato que podría, pues, digamos, fluctuar esta intención. No obstante, ¿hay algún tipo de punto de vista jurídico que consideres necesario fortalecer, independientemente de que Seguridad Nacional como institución jurídica, pues, digamos, es digamos, un significante vacío? Gracias. Bueno, no sé si puedo formular una respuesta así muy concreta rápidamente. Tal vez lo que te diría primero es que el orden jurídico es en parte lo que nos trajo a este lío, ¿no? Es decir, lo que decía Pierre Bourdieu finalmente del derecho, que es el gran constituidor de mitos y generador de delincuencia antes de que la delincuencia realmente esté ahí, ¿no? Porque claro, la delincuencia solo existe en tanto es nombrada por el marco jurídico. Y la lógica prohibicionista es lo que hizo precisamente, crear todo un retablo de personajes fantásticos que no estarían ahí si no estuviera ese orden jurídico primero, nombrándolos, ¿no? Y eso es lo que traté de hacer con el libro, de historizar la aparición de ese orden jurídico precisamente, no solo en las leyes, sino también en la práctica y en las instituciones que las llevaron a cabo, ¿no? Los sistemas penales, etc. Y la manera colectiva de hablar de todo esto. Entonces el orden jurídico, pues sí, decía Bourdieu, es un orden mágico, ¿no? de generador de todos estos personajes, y yo creo que para desarticularlo no necesariamente el problema está en ellos, sino ahora creo en toda una lógica perversa de seguridad que no solo modifica los parámetros para pensar el delito y la criminalidad, por ejemplo ahora con la idea de la demanda incluso casi nacional que hay entre juristas o periodistas o académicos que se especializan en el tema, de tipificar narcoterrorismo, de hacerlo una cosa real para facilitar todo tipo de avanzadas. Escucho por ejemplo con mucha alarma a Edgardo Buscaglia constantemente insistir en esto, ¿no? De un modo, pues sí, no solo falaz, sino peligroso y terrible, ¿no? Diciendo que tenemos todo ya un aparato jurídico, dice el mexicano, para hablar de narcoterrorismo. Y a mí lo que me asombra es precisamente su imposibilidad de pensar históricamente el concepto. Es decir, puede ser que tengamos ese orden jurídico activado actualmente, pero no es nuestro en origen. La palabra narcoterrorismo, insisto, es una mediación estadounidense, y si construimos un orden jurídico, pues lo que nos tocaría no es echarlo a andar, utilizarlo, sino más bien desarticularlo y impedir que se use, que miedo. Entonces, me parece que ahí entonces el problema no solo el aparato judicial jurídico, sino pensar más bien cómo llegamos ahí, cómo llegamos a incorporar todas estas palabras, y creo que ahí ese orden y esa plataforma es la narrativa del discurso de seguridad nacional, que no solo entra en lo jurídico, entra en lo asistencial, entra en todas partes. Vamos, la seguridad nacional, que lo mejor lo entienden son los gringos, que son los que lo concibieron, son muy conscientes de cómo coloniza constantemente todos los órdenes de gobierno, de modo que, por ejemplo, pues la vacuna del COVID es también una cuestión de seguridad nacional.
Entonces, antes que el modelo jurídico, yo creo que hay que pues sí, expurgar o descolonizar el pensamiento securitario en todos los órdenes estructurales del Estado. Sí, nada más, buenas noches. Buenas noches. Un comentario, miren, yo soy su director académico en una escuela secundaria técnica en un turno vespertino y tenemos que sufrir todas justamente estas consecuencias de la política securitaria, y yo creo que también de esto que tiene que ver con la lógica perversa de cómo funciona todo esto. Y ahora ya tuvimos, por ejemplo, lo de las campañas de los vapeadores, ¿no? Ahora tenemos encima esto de el fentanilo, y es una campaña que es prioritaria en las escuelas desde el lunes que comenzaron las clases, y entonces ahora estamos sufriendo con eso. La escuela es la pagana, ¿no?, de todo el desmadre afuera, ¿no?, a todos los niveles. Y entonces, pero también pensando en esta lógica perversa, justamente nos dicen los profes o dicen los maestros, ¿no?, en general, y también en la red social, dice, no era un problema esto hasta que no se dio a conocer. Los escuincles no sabían lo que era un vapeador hasta que no se los dijimos, y ahora se hace el desmadre, ¿no? Lo mismo ahora, no saben qué es el fentanilo, ahora ya lo saben, ahora sí se va a hacer entonces se va a hacer desmadre, pues disculpen los términos, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va también, hay que pensar en cómo funciona esta lógica perversa, ¿no? Y la perversidad del sistema. Entonces, vaya, yo nada más, tengo muchas más cosas desde mi perspectiva, yo no soy historiador, pero nada más quería yo decir. No, muy bien, me gustó mucho el comentario. Yo creo que es un ejemplo que das que me parece que es fundamental ver cómo justo cuando empezamos a construir todo este lenguaje y toda esta forma de imaginar ciertos consumos como los vapeadores, todo esto, o el fentanilo, en realidad inadvertidamente pues sí estamos inmersos ya en una plataforma, una epistemología, una forma de pensar y organizar lo social que precede generalmente el evento. El fentanilo, además, sabemos que el abuso de opioides y la crisis de opioides empezó por el libertinaje y la corrupción de las instituciones de salud en Estados Unidos, que certificaron a las farmacéuticas que empezaron a utilizar fentanilo para tratar todo tipo de dolor. Entonces, el problema lo generan ellos, se hicieron inmensamente ricos, hubo una enorme corrupción institucional en todo el país, y al final terminan culpando a los hijos del Chapo. Es extraordinario ver cómo se navegan todas estas formas de imaginación. Yo creo que la crisis de opioides es algo terrible, espantoso, ¿no? Ha dejado una muy preocupante mortalidad en muchas zonas de Estados Unidos, y no creo que se debe trivializar de ninguna manera, pero creo que la respuesta estadounidense, como siempre, es utilizar esas crisis oportunamente para avanzar proyectos geoestratégicos hacia afuera, ¿no? En lugar de, por ejemplo, hacer comparecer a las farmacéuticas, someter a examen crítico el papel de la administración federal que debió desertificarlas, y por supuesto hacer algo para las redes de tráfico y consumo de fentanilo en Estados Unidos, hacen que el problema sea un problema mexicano y chino de pasada. Entonces, lo importante es también entender, claro, que esto tiene efectos graves, dramáticos en nuestra juventud y la manera en que vivimos atemorizados, aterrorizados, y cómo pues sí va moldeando nuestra política pública. Y justo ese es el eje del libro, la idea de pensar cómo estas historias, estas fantasías se instrumentalizan y transforman completamente el espacio social mexicano. Muchas gracias. Hay otras preguntas por allá. Hola, soy Oscar. Mi pregunta va como en conjunto. Empezamos la charla hablando sobre estos nuevos formatos, ¿no? El libro y ahora el audiolibro, y cómo, qué le añadió el audiolibro. Comentaron que también van a seguir trabajando en conjunto, y mi pregunta aquí es, ¿tienen planeado algo como más en el sentido audiovisual? Que pues, creo que mi pregunta platicado, ¿no? Sí,
hemos... La posibilidad, sí, más o menos. Entonces, estamos dándole vueltas. Sí, Es complicado. Como diría la CIA, no podemos ni negar ni confirmar. Exacto. La global response. Sí. En algún momento de mi libro me hice una pregunta, pues sí, a lo mejor demasiado extrema, pero que me pareció pues, justo, por lo menos entretenerla, que es en qué grado la CIA y agencias como la DEA participaron, lo sabemos ahora, en la propaganda de muchos productos culturales para validar la Guerra Fría, ¿no? Y muchas veces lo hicieron de un modo tan efectivo que los propios artistas o escritores ni siquiera se dieron cuenta que fueron usados estratégicamente por las agencias. Entonces, en algún punto del libro me pregunté si la canción Jefe de Jefes podría haber estado pensada originalmente dentro de los pasillos de Langley. Y entonces, en un momento así de mucha arrogancia, le escribí, hice una petición oficial a la CIA pidiéndole cualquier tipo de documento donde me explicaran si hay un registro sobre los Tigres del Norte, sobre la canción Jefe de Jefes o sobre Teodoro Bonello, el compositor. Y para mi sorpresa me respondieron unos meses después diciendo que no podían ni negar ni confirmar que tienen esos documentos. Algo que es interesante es cómo nos conocimos. Yo tenía un programa, un podcast, y se llamaba Simulacro, y Arturo Rodríguez y yo, periodista de Proceso, también colega de Osvaldo, Que además nos presentó exactamente ahí. Entonces me dijo, no mames, para la próxima semana tengo un invitado caro. Imagínate, te va a encantar. Escribió un libro que se llama Los cárteles no existen. Mames, tengo que hablar con él, porque yo obviamente quería que no existiera, ¿no? Soy ese tipo de... Entonces, lector modelo. Lector modelo. Entonces, bueno, lo entrevistamos y tal, y empezó a hablar Osvaldo sobre el mito del Chapo Guzmán y sobre su encuentro con Kate del Castillo y Sean Penn, particularmente con Kate del Castillo, y cómo los dos eran un mito reflejándose en el otro mito, ¿no? Cómo los dos se juntan, en realidad lo que los vincula es el lenguaje, ¿no? Una historia que los dos pues sí, adoptaron o desearon, incluso en el caso del Chapo, él quería en realidad parecerse a lo que decía el discurso sobre él, ¿no? Y se daba cuenta pues que su vida era insuficiente, y qué mejor forma que dejarlo en una película, y qué mejor que la Reina del Sur lo hiciera. Claro, entonces, qué interesante, porque recientemente acabo de terminar un documental de los Tigres del Norte, y siento que los Tigres del Norte son como el equivalente musical de ese mito que mencionas del Chapo, ¿no? Son como el mito musical, porque pues la verdad es que a los Tigres del Norte les dan más miedo los narcotraficantes que a mí. Los Tigres del Norte llevan viviendo 50 años en San José, California, y durante décadas hicieron narcocorridos, pero creo que le tienen mucho más miedo a esa fantasía, ¿no? Claro. Y ellos son un mito que cantan, son una banda mítica que canta sobre mitos también. Es como un metamito. Y así fue como empezamos a conversar Osvaldo y yo. Y canciones que son compuestas por compositores que en realidad se están informando de los medios de comunicación, de lo que ven en las películas. Entonces, que digamos, ya también ellos están tocados y mediados por ese discurso oficial. Entonces, lo interesante es que es una circularidad, no todos están dentro del lenguaje, nadie en realidad está pensando en el mundo real. No, y me dijo, oye, ¿hay manera de ver ese documental? Yo no, es que se enlató, porque ellos mismos lo censuraron, ¿no? Y es un documental grande, filmado en varias ciudades, muchos conciertos, pero se llamaba Jefes de Jefes. Y eso fue como, o sea, había mucha incomodidad en relación a todo este proyecto, terminó enlatado, ¿no? Y dijo, ¿hay manera de verlo? Sí, claro. O sea, le mandé un link privado, que es lo que se acostumbra a hacer, pues, de mi copia de trabajo avanzada, que prácticamente estaba terminado, y ahí empezó esta conversación, ¿no? De, oye, ¿por qué lo censuraron? ¿Qué pasa? ¿No? Y entonces ya empezó todo. Y fue como evidencia para tu tesis. Claro, y para responder a la pregunta, bueno, pues sí, estamos como platicando. Desde hace 3 años. Desde hace como 3 años. Desde hace como 3 años. Ya más o menos vamos a ir como que concretando. Les propongo que... ¿Cuántas preguntas más? Porque si no podríamos seguir. No sé, yo no tengo mucha prisa, pero... 3 preguntas más, ¿les parece bien? Y de todos modos, pues,
O algo que podemos hacer es que hagan las preguntas y luego trato de responder. No, porque te vas a echar 2 horas. 2 horas de rollo. Una cátedra. Bueno, unas 3 preguntas, pues, y No, y además, digo, podemos seguir un poco sí, también. igual aquí vamos a estar. Rápido la pregunta, ¿sí escuchar? Cambió la intención, el tono del libro con el audiolibro, porque el libro es duro, inclusive podría ser un poco frustrante saber que ha sido sometido al sistema, pero ahorita que estaba escuchando el audiolibro lo hizo un poco más cálido. O sea, sí, estamos mal, pero todavía hay esperanza. A mí me gusta mucho más el audiolibro que leerlo. Y creo que se agrega un tono de, pues no sé cómo llamarlo, ¿no? Yo siento que está por momentos medio thriller, por momentos así como un tipo de urgencia, y luego también es un viaje acompañado, ¿no? Siento que hablo con un amigo que me está contando estas cosas. Entonces, a mí yo creo que agrega mucho, y ahora les comentaba al principio que escucho más audiolibro. Vivo en Nueva York, entonces me la paso caminando en la calle o en el metro, y desplazarme para ir a la universidad me toma 1 hora y media siempre que voy a cualquier lado. Yo sé que no es nada que ustedes no hayan sufrido, pero lo contextualizo un poco para decir por qué estoy oyendo constantemente audiolibros, y me doy cuenta que en verdad son pequeñas obras de arte, y estoy convencidísimo que el trabajo de Olayo en verdad es espectacular, es muy profesional, pero además agrega pues sí toda una dimensión de experiencia compartida de la lectura que sí creo que está ahí. Creo que cuando lo escucho siento por momentos me asusto, me da un thriller, ¿no? y un rush, y quiero seguir escuchando, y pues sí, creo que es algo que yo no tal vez pude haber concebido, porque pues uno está escribiendo en silencio y no sabes cómo van a sonar las palabras cuando alguien las dice, ¿no? Entonces, claro, hay frases, hay momentos donde siento esa fuerza, y creo que es por obra y gracia de la voz de Olayo Rubio. Es que la verdad obviamente está escrito para que se lea, ¿no? A diferencia de un podcast, o a diferencia de otro tipo, de una narración cinematográfica y tal, se escribe para que se escuche, ¿no? Esto está escrito para que se lea, y a veces son párrafos larguísimos. No, me costó, yo creo que es las cosas que más trabajo me ha costado en la vida. Yo inocentemente me preguntaban, bueno, ¿y cómo le va a hacer Olayo con las notas al pie? No. Sí, les dije, ¿cómo saqué? Que ahora son como chorromilos. No, repetía las tomas una y otra vez, porque la verdad también suelo ser muy autocrítico cuando grabo, que eso me hace ser un mal locutor también, porque creo que dirijo mejor locución de lo que la interpreto, porque todo el tiempo me estoy corrigiendo y no me gusta una toma y la repito, y llega un momento donde se siente falso, se siente ensayado, y entonces hay que repetirlo, o sea, me tardé mucho más tiempo de lo que un locutor o actor me hubiera tomado, pero también son párrafos larguísimos con, ya sabes, siglas, y las definiciones de instituciones que son larguísimas, fechas. Entonces, digo, estoy leyendo muy rápido esto, pero si no, ¿cómo lo hago? ¿Cómo le doy continuidad a este paréntesis de 5 renglones si no lo hago rápido, ¿no? Yo me hubiera gustado hacerlo más dramático. No, pero yo sí siento esa tensión dramática. Yo sí creo que hay muchos momentos donde te avanza rápido. Bueno, no sé si respondimos bien a la pregunta. Había otra carta. Sí, gracias. Bueno, no he tenido la oportunidad de leer el libro aún, lo voy a leer después, pero me gustaría que nos platicaras a viva voz tu perspectiva y tu opinión acerca de la construcción ideológica de los grandes canales de televisión, grandes cadenas, acerca de justamente el tema del narco. Porque, como mencionabas, la repercusión y las consecuencias que tienen dentro de la sociedad me parece algo muy importante. Entonces, me gustaría saber tu opinión acerca de eso. ¿Pero de la televisión en particular? De la televisión, dice, por ejemplo, TV Azteca, por ejemplo, Televisa, todas esas series, porque al final de cuentas muchas personas se sienten identificadas y como que terminan idolatrando, por decirlo de alguna forma. Entonces, me gustaría saber qué piensas. Bueno, me podría extender hace mucho rato, pero esto lo voy a hacer así algo muy simple. Sí, lo voy a leer justamente. No, diría 2 cosas importantes que me interesan mucho, que quedarán claras desde el libro anterior, desde La Guerra de las Palabras, perdón, desde Los Cárteles No Existen, que es la idea de que la mediación que vivimos, la idea de cómo es que llegamos a creer en que hay cárteles y que están en pugna y que están controlando parte del territorio, etc.,
tiene por lo menos 3 etapas, me parece, ¿no? de construcción de ese discurso. O sea, ahí están los articuladores del discurso, que son generalmente las instituciones gringas, y luego el aderezado que le ponen las agencias mexicanas, de un modo discontinuo y contradictorio, porque no es el mismo narco del que hablaba, por ejemplo, de la Dirección Federal de Seguridad en clave Guerra Fría, al narco que empezamos a escuchar a partir de los 90. Entonces está primero ese discurso oficial, ¿no? Que está en las instituciones, en los comunicados de prensa, en las filtraciones, etc. Luego está el segundo, digamos, grado de avance de esa hegemonía, que es el periodismo. Y ahí el periodismo tal vez lo estoy pensando de un modo muy amplio, no solo la prensa escrita, también los medios electrónicos, el radio, etc. Todo aquello que colabore a dar un sentido de realidad a ese discurso. De algo que pareciera que sí está ahí porque nos lo dice un reportero o lo dice una nota de tele, donde está el reportero en la calle y hay una balacera. Recuerdo mucho haberlo conversado, por ejemplo, con mi amigo Temoris Greco, que hizo un documental sobre narcotráfico, y hay una escena en su documental que a mí me pareció importante pensar críticamente con él. Cuando hablamos de esto se lo hice ver, cómo había, eso es un clip de unos, yo que sé, un minuto tal vez o menos. Está un reportero, no recuerdo ahora todo el contexto, pero creo que es en Nuevo León, me parece, y hay una balacera, está con un puente, entonces el tipo se tira al puente y todo lo que ves en la cámara es a él en el suelo, sino claro, es que está el cártel de Sinaloa dándose golpes con el cártel Jalisco Nueva Generación, algo así, ¿no? Pero no hay nada de reporteo, él está en el piso, no está, de hecho ni siquiera se ve la gente, pero él ya da por sentado todo lo que está ocurriendo. Y no lo hace porque está deliberadamente inventando, sino porque es lo que le acaban de decir, qué es lo que está pasando, se lo dijo algún vocero seguramente, y esta balacera que apareció, que nadie estaba esperando, irrumpe su toma cuando él ya estaba haciendo su nota. Entonces me pareció muy importante porque, claro, Temoris no lo pensó críticamente, luego juntos lo pensamos y decimos, claro, es que cómo eso es lo que captura en realidad mucha la imaginación colectiva, ¿no? Escuchamos una balacera y asumimos que son narcos porque ya nos dijeron que lo son. Y entonces el filtro periodístico es clave para dar esta fantasía de realidad, ¿no? esta zona de lo real que es irrefutable. Están los balazos ahí, está el periodista en la calle, tiene que ser real. Y en tercera instancia, pues ya están los productos culturales, ¿no? Que son los más mediados, los que ya reciben un discurso ya fabricado, consolidado, aceptado, consensuado por el público, etc. Y son generalmente pues, los más ignorantes de todos, los que más deliberadamente fraguan ganancias con todas estas cuestiones, y tal vez los más irresponsables, ¿no? Pero no para nada los más creativos, ¿no? Porque lo que hace en realidad la clase creadora pues son variaciones de un discurso que ni siquiera se inventan. La creatividad me parece está, por ejemplo, en Salvando al Soldado Pérez, ¿no? Que es justamente hacer que ese discurso se ponga sobre sí mismo, ¿no? Pero cuando ves Narcos de Netflix, por ejemplo, ¿no? Por poner el ejemplo más obvio, lo que tienes es no solamente el discurso oficial tal cual, sino colaborando directamente con las agencias. Uno de los grandes consultores de la serie fue el agente James Kirkendall, que fue el jefe de Enrique Camarena en los años 80, que escribió su propia versión y que además fue la gran fuente de información de mucho del periodismo que se estableció en esos años, incluyendo el libro Desperados de Elaine Shannon, la reportera que fue la primera que hizo el libro sobre Camarena y que fue una de las bases principales de la serie. Diego Luna en una entrevista dijo eso, por ejemplo, no, el libro de Elaine Shannon me explicó a mí qué había pasado. Lo que acaso no entendía él, y por eso me refiero a la profunda ignorancia de la clase creadora, es que el libro en realidad pues, no es la investigación de Elaine Shannon, sino es digamos, el formato periodístico que ella le da a las declaraciones del agente James Kirkendall, que es el que realmente controla la narrativa desde entonces hasta la fecha sobre qué cosa pasó con el caso Camarena. Entonces, para volver a tu pregunta, pues la televisión, los medios en general son los legitimadores de un discurso y son los que en buena medida nos pusieron también en este libro, pero tampoco son los articuladores originales, ¿no? Yo creo que para eso hay que hacer justo el trazo histórico que yo intenté hacer pensando en los archivos oficiales, en las instituciones que empezaron a hablar de esto. Gracias. Okay. ¿Una más? Ah, sí. Okay. Bueno, primero, qué chingón escucharlos hablar, porque esto fue un podcast, ¿no? Nos invitaron a la intimidad de su amistad y de esos vínculos que tienen y nos permitieron atisbar ahí por la mirilla sobre cómo fue fraguándose la complicidad que dio lugar a que ahora Olayo sea quien lea el libro. Y
es lo que es sorprendente y refrescante y qué chingón y gracias por eso. Y luego me voy a atrever a aventurar una pregunta para la cual yo sé que no hay respuesta, porque a la vez es ambiciosa también, es muy reduccionista, pero hablas de que, por supuesto, todos estos, digamos, grandes portavoces de esta narrativa, que es a partir de la cual abrevan las comunidades para creer en lo que creen, ¿no? O para tener posturas que creen que son suyas o que nos hacen creer que son nuestras. Todo esto apela a estos gradientes en los cuales primero se tienen ciertos entes o ciertos personajes que llegan, incluso parece chiste, pero es anécdota, ¿no? El mismo que se inventó la guerra del Golfo es hoy día que está articulando el discurso y cómo vamos a procesar como sociedad X, Y y Z. Y entonces tú hablas claramente, lo que me parece, por supuesto, tiene todo el sentido, está muy bien, que es esta cosa de desmantelar, digamos, estos discursos securitarios, empezando por Estados Unidos y a lo largo y ancho de todo el continente, y por otro lado ejercer cierta conciencia crítica respecto de cuánto recibimos por parte de los medios masivos de comunicación y de aquellas, y ustedes, otra cosa que me pareció bien interesante es, mientras estuvieron cotorreando todas las alusiones culturales y pop que hicieron fueron audiovisuales, fueron películas de ficción, ¿no? Ergo, nosotros, repito, hablamos de estos medios masivos, de estos, productos culturales que apelan a la masificación de ese pseudo conocimiento para que nosotros forjemos una opinión respecto de todo cuanto ocurre y, como decía Olayo, de que incluso vivamos con miedo sin entender por qué, ¿no? Y la pregunta, que repito, creo que es muy ambiciosa, que no se puede responder y que a la vez es muy reduccionista y por lo tanto también es muy tonta, pero es que, ¿cuál sería su propuesta para desmantelar desde abajo, de forma masiva, todos estos dispositivos que nos implantan para pensar como pensamos y para creer aquello en lo que creemos? Porque por supuesto que no todo el mundo se acerca a tu libro, no todo el mundo se acerca ni a Roland Barthes o a Baudrillard ni a tantos otros, ¿no? Porque es verdad que estos son dispositivos que se hacen, y aquí Olayo al principio decía, yo soy un lector atípico porque no soy el lector tan sofisticado que un libro como el tuyo podría tener, lo cual es cierto, ¿no? Entonces, si este libro ya resulta un dispositivo sofisticado, imagínate leer a los franceses de mediados del siglo pasado, y entonces, ¿cuál sería el reto para los intelectuales, para los comunicadores y para todos cuantos están bajo ese reflector que les permite masificar o comunicar un mensaje de forma más amplia, para que esto no se quedara en los que estamos en esta sala, que además para hacer sábado en la noche de lluvia es una boda, es una fiesta? Pero esa sería como una pregunta optimista o vista futura. Pero tú dices, ¿qué hacer entre medios, decías? ¿O no, tú, o sea, ciudadano? ¿Qué hacer para combatir el discurso hegemónico? Ajá, o sea, más allá de que digas desmantelar las políticas de seguridad, etcétera. Yo le pediría a Olayo que hiciera una película. No sé si entiendo, es complicado, pero estaría interesante empezar por ahí. O sea, ¿cómo se que no se queden los lectores? No, yo creo que hacer contrapropaganda. Justamente, utilizar las herramientas que utiliza el aparato securitario, como los medios de comunicación masivos, para combatirlas. Usar esos instrumentos contra ellos mismos, esas técnicas de manipulación contra ellos mismos. Ahora, es complicado porque la verdad, la gente que fabrica estos discursos no son tontos. La propaganda en realidad nunca aparece como propaganda, ¿no? Claro. Aparece como un ligero producto de consumo. Y además hay mucho capital detrás de ese discurso y es complicado, pero creo que sí se puede combatir y creo que definitivamente puede trascender un círculo cerrado, creo que puede trascender el alcance que puede tener un libro, desde luego, y claro, hay medios que... Y sobre todo no creo que deba ser las redes sociales, ¿no? Porque cualquier cosa en redes sociales se diluye. Tampoco creo que sea suficiente un podcast, porque los podcasts también, incluso Joe Rogan, lo que diga Joe Rogan se diluye entre ellos. Y sí creo que el cine puede tener más impacto. Creo que lo que se puede articular a través del cine, creo que el cine sí se logra posicionar en el consciente como pocos medios lo logran hacer. Eso no deberías hacer una película. No es mala idea. No, yo tomando lo que dice Olayo, que me parece que es crucial, entender la propaganda tal cual. Para mí, la forma en que yo quise
pensarlo y contribuir en esa, justo en el sentido de esa pregunta, es lo que decía Nietzsche sobre el discurso en general, ¿no? Hay que historizar, hay que ver la historia de todos estos conceptos y ver cómo en realidad, en cuanto empiezas a sacudir una palabra, esa aparente profundidad se vuelve nula y queda más bien expuesta a la superficialidad del discurso. Y creo que eso es lo que intenté hacer con cada uno de estos vocablos, con cártel, con sicario, etcétera, ¿no? Y ver cómo en realidad no solo son vacíos, están huecos, sino que su aparición es generalmente una trampa, es un deliberado artilugio político, consensuado, pensado específicamente en una época y que toma su propia inercia porque la consumimos y la aceptamos acríticamente. Pero para interrumpir ese consumo acrítico, creo que tenemos que colectivamente historizar. Historizar no significa hacerse trabajo archivos solamente, sino pensar que todos estos conceptos en realidad están entre nosotros con una poca historia en realidad, ¿no? Que son de relativa reciente aparición y que aunque pareciera que la palabra cártel está entre nosotros desde hace mucho tiempo, en realidad hasta finales de los años 80 nadie habría aceptado la palabra cártel como algo importante, ni siquiera los propios traficantes que la desconocían. Y darnos cuenta de ese tipo de críticas me parece crucial. Escuchar al propio Caro Quintero diciendo, bueno, yo me enteré de qué cosa era un cártel cuando me metieron en la cárcel y me dijeron que yo trabajaba en el cártel de Guadalajara, por ejemplo. Es muy loco ver, yo me acuerdo que me hablabas de eso y no es lo mismo que te lo platique Osvaldo. A ver la entrevista de Anabel Hernández, donde sale Caro Quintero. No, yo no sabía que era, o sea, pero genuinamente el tipo dice, yo vendía marihuana y... Sí. Caro Quintero, o sea, yo crecí pensando en Caro Quintero como un criminal mastermind, así como un villano de Batman, así como... O Miguel Ángel Félix Gallardo, que dice lo mismo, dice, bueno, cuando yo andaba haciendo estas cosas, eso de cárteles no existía y que el repartía las plazas era Guillermo González Calderón, y eso dice él, ¿no? Y que fue la policía judicial. Dice, bueno, nosotros le hacíamos caso, es decir, nos usaban, nos dijeron que hiciéramos. Y entonces la palabra en realidad ni siquiera estaba realmente ahí, no había consolidado la palabra. Yo creo que ese es parte del argumento que llevo en el libro, toma, digamos, solidez, irrumpe en nuestro horizonte de expectativas hasta mediados de los 90s, cuando la DEA empieza a hablar del cártel de Juárez, que yo creo que es el primer cártel de la época securitaria verdaderamente, porque el cártel de Guadalajara en realidad se habla de él retroactivamente, pero nunca se usó el concepto mientras estaban todos ellos trabajando, haciendo sus cosas. En parte también porque pues estaban completamente subalternizados por las estructuras de gobierno, no podían ni siquiera articular un discurso propio, no podían hacer nada sin la mirada de la Dirección Federal de Seguridad o de Gobernación sobre ellos. Y ellos además pues colaboraban abiertamente con los intereses del gobierno mexicano y del gringo incluso. Entonces, el cártel de Juárez, por ejemplo, en los 90 es el primero que aparece ya públicamente nombrado y hay una más o menos sincronía entre la vida de estos traficantes y el concepto, aunque duró muy poco. Empezaron a hablar del cártel de Juárez en el 95 y Amado Carrillo muere en el 97. Entonces, El Señor de los Cielos pues, les dura 2 años. De hecho, cuando el corrido Jefe de Jefes se lanza, Amado Carrillo le queda 1 mes de vida. Y entonces es fascinante ver que el corrido se está cantando por todo el país y todos hablamos de Jefe de Jefes, pero no hay ningún traficante que llene ese molde, ya ni siquiera en ese momento. Y por eso, pues, por ejemplo, mucho del periodismo de la vieja guardia insiste en que el primer jefe de jefes era Miguel Ángel Félix Gallardo, de un modo pues absurdo, porque el concepto ni siquiera se usaba, ni existía siquiera en los años 80, eso es un concepto de los 90. Y además, pues el concepto se ha usado y reciclado infinitamente para hablar de todo tipo de traficante. Todos han sido jefe de jefes. Entonces, entender eso, la historia peregrina del concepto jefe de jefes y estar conscientes de que son mitos entre nosotros, parece que es un muy buen principio. Y creo que el público en general estamos cada vez más accediendo a esa intuición y entendiéndola, y criticando y aburriéndonos de las narconovelas y de las narcoficciones. No hemos hablado, cierto, de la literatura de ficción. Vengo de presentar el libro en una feria de literatura en Mazatlán y me sigue pareciendo extraordinario cómo pues, muchos de los escritores que han hecho carrera vendiendo narconovelas siguen haciéndolo. Y creo que ya tenemos una discusión, digo, no solo por mi libro, ni mucho menos, sino porque estamos colectivamente, me parece, cuestionándolo todo.
Y se siguen haciendo pues todas estas narrativas en la ficción literaria, no solo latinoamericana, sino incluso europea, ¿no? Y entonces el discurso avanza, es imparable, pero tal vez nuestra forma de defendernos es historizarlo, como insisto, ¿no? Y hacer este gesto mínimo crítico histórico, por muy pequeño que sea al momento del consumo. Gracias. Pues como saben, el tiempo es siempre el bien más escaso. No quiero dejar de agradecer, por supuesto, a los ingenieros de audio, a Claustro de nuevo, a Pato, que siempre nos ayuda, a Porrúa, que está acá también vendiendo el libro, a Olayo, a Osvaldo, pero sobre todo a ustedes que son los lectores y ahora los escuchas. De verdad, gracias. Y bueno, estaremos allá también con una pequeña firma del libro, ¿no? Muchas gracias. Buenas noches.